Computación ADN. La computación basada en ADN consiste en usar moléculas de ADN en vez de procesadores basados en silicio. Las ventajas de la computación por ADN se basan en dos características fundamentales. El gran paralelismo de las hebras de ADN. Muchos de los problemas considerados intratables pueden ser resueltos haciendo una búsqueda exhaustiva sobre todas las soluciones posibles. Sin embargo, la dificultad consiste en el hecho que tal búsqueda es demasiado grande como para poder ser realizada usando la tecnología actual. Por otro lado, la densidad de información almacenada en hebras de ADN y la facilidad de construir muchas copias de ellas puede convertir estas búsquedas en una posibilidad real. La complementariedad de Watson-Crick. La complementariedad es algo que viene gratis en la naturaleza. Cuando se unen dos hebras en condiciones ideales, se sabe lo opuesto a cada miembro. No hay necesidad de verificarlo. La computación mediante ADN es una tecnología aún en inicio. Expertos buscan capitalizar la enorme capacidad de almacenamiento de información de estas moléculas biológicas, las cuales pueden efectuar operaciones similares a las de una computadora a través del uso de enzimas, catalizadores biológicos que actúan como el software que ejecuta las operaciones deseadas. La colocación del ADN sobre una superficie sólida, alejándolo del tubo de ensayo, es un paso importante porque simplifica su manipulación y acceso. Demuestra también que será posible aumentar su complejidad para resolver mayores problemas. Los chips que se emplean en los computadores normales representan la información en series de impulsos eléctricos que emplean unos y ceros. Se usan fórmulas matemáticas para manipular el código binario y alcanzar la respuesta. La computación por ADN, por su parte, depende de información representada como un patrón de moléculas organizadas en un hilo de ADN. Ciertas enzimas son capaces de leer este código, copiarlo y manipularlo en formas que se pueden predecir. La computación convencional mediante chips está alcanzando los límites de la miniaturización. El ADN es una de las alternativas a estudiar seriamente. Durante años se han propuesto varios diseños de computadoras minúsculas que apuntan a explotar la capacidad del ADN para guardar cantidades masivas de datos. Los primeros esquemas se basaban en una molécula conocida como ATP, que es una fuente de energía común para las reacciones celulares, a las que aporta combustible, pero en las nuevas configuraciones, una molécula de ADN provee tanto los datos iniciales como la energía suficiente para completar el cómputo. A ambos modelos de la computadora molecular les llamaron automatones, dada una cadena de caracteres de entrada con datos codificados en dos estados diferentes, binario. Un automatón usará reglas prefijadas para arribar a un valor de salida que responde a una pregunta en particular. Por ejemplo, es capaz de determinar si una cadena de caracteres que contiene solo letras A y B tiene un número par de letras A, o si todas las letras B son precedidas por letras A. En el diseño más nuevo, para realizar los pasos del cómputo, se entrelazan dos moléculas de ADN. Una enzima conocida como Focal hace las veces de hardware o estructura física, ya que corta piezas de la molécula de entrada y libera la energía que contienen los enlaces químicos. Esta energía calórica alimenta el siguiente paso del cómputo. Un microlitro de solución puede contener 3 billones, millón de millones de computadoras, que juntas pueden realizar 66.000 millones de operaciones por segundo. Los nanocomputadores bioquímicos ya existen en la naturaleza, se manifiestan en todas las cosas vivas, pero son en gran parte incontrolables por los seres humanos. No podemos, por ejemplo, programar un árbol para calcular los dígitos de pi. La idea de usar el ADN para almacenar y para procesar la información surgió en 1994. Donde un científico de California primero utilizó el ADN en un tubo de prueba para solucionar un problema matemático simple. Desde entonces, varios grupos de investigación han propuesto los diseños para los ordenadores de ADN, pero estas tentativas han confiado en una molécula, energía llamada ATP para el combustible. Piensen el ADN como software y las enzimas como hardware. Póngalas juntas en un tubo de prueba.
La manera de cómo estas moléculas experimentan las reacciones químicas con cada una de las otras permite que las operaciones simples sean realizadas como subproducto de las reacciones. 1 trillón de dispositivos biomoleculares podrían caber en una sola gota del agua. En vez de mostrar los resultados en un monitor, se analizan los resultados usando una técnica que permite a los científicos ver la longitud de la molécula de la salida del ADN. La ilustración muestra la molécula de ADN de entrada, en color verde azulado, las moléculas del software en púrpura rojizo y las focal en bandas coloreadas. Guardar información en el ADN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es una gigantesca cadena compuesta por 4 tipos de bloques: adenina, timina, citosina y guamina, que los seres vivos utilizan para codificar sus características físicas. Este sistema de codificación no difiere demasiado de las gigantescas tiras de bytes que utilizamos para representar fotografías, documentos, canciones o películas en nuestros ordenadores. Un grupo de científicos de la Universidad China de Hong Kong se ha convertido en noticia por haber conseguido el éxito allí donde numerosos equipos de colegas habían fracasado antes. Fueron capaces de almacenar nada más y nada menos que 90 gigabytes de datos en el ADN de 1 gramo de bacterias. El paquete de datos fue dividido en grupos de un tamaño manejable, codificado e introducido en forma de modificaciones del ADN de estos organismos. En 1 gramo de bacterias se cuentan aproximadamente 10 millones de individuos, y un texto del tamaño de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos puede ser codificado mediante este sistema para que quepa en solo 18 de ellos. Desde principios de este milenio se han realizado varios intentos similares, pero nunca se logró nada siquiera remotamente parecido a lo conseguido por el equipo chino. Los investigadores desarrollaron lo que llaman un sistema de almacenamiento bacterial en paralelo, que junto a un algoritmo de compresión de datos y un sistema de lectoescritura les permitió alcanzar el objetivo buscado. Las proyecciones indican que, utilizando este sistema, un paquete compuesto por 10 gramos de bacterias podría almacenar 2 terabytes, lo mismo que cabe en un moderno y muchísimo más grande disco duro. A pesar de ser los primeros en reconocer que el lanzamiento al mercado de un disco duro bacteriano es algo que no ocurrirá mañana, saben que su trabajo podría ser utilizado para firmar digitalmente el ADN de organismos genéticamente modificados dentro de muy poco tiempo. Si pudiesen darse un paso más y emplear un sistema que posea 4 estados posibles, las ventajas serían aún mayores que un sistema binario. La principal diferencia entre el sistema binario de solo 2 valores posibles y uno basado en 4 diferentes, que llamaremos cuaternario, y utilizaría los símbolos 1 con 2, 3 y 4, estriba en la posibilidad de almacenar mayor cantidad de información en menos espacio. Efectivamente, se puede guardar el doble de información utilizando un sistema de base 4 que utilizando uno de base 2. Un byte, que es un grupo de 8 bits, puede en binario tomar un valor de entre 256 valores posibles. Son todas las combinaciones existentes entre los ceros y unos. Si formásemos un byte con bits del sistema cuaternario, las combinaciones existentes serían 65.536. Para obtener 65.536 combinaciones en sistema binario se necesitan 16 bits, de allí que decimos que el sistema cuaternario puede almacenar el doble de información en el mismo espacio. La buena noticia es que los científicos pueden meter mano en el ADN y modificarlo. Estamos muy lejos de un proceso totalmente automatizado, como el que empleamos para grabar un DVD, pero es posible y se lleva a cabo a diario en muchos laboratorios de biología. Podríamos decir, si lo comparamos con la grabación de datos de un CD-ROM, que estamos en una etapa equivalente a hacer los agujeros que codifican la información sobre su superficie de a uno y con un punzón. Ventajas. La computación basada en ADN tiene varias ventajas sobre la computación electrónica. Alta densidad de datos almacenados, bajo consumo de energía para cada operación,
Al brindar superparalelismo, se pueden resolver problemas de complejidad exponencial en tiempo lineal. Desventajas. Muy dependiente del error. Si cada paso tiene un error de 0,01%, se necesitan 1,4 gramos de ADN para lograr un chance razonable de un 63% de obtener un dato o resultado. Similarmente, con un error de 0,1% se necesitan 580 gramos de ADN. Con error del 1% por paso, se necesitan 1,5 por 10 elevado a la 29 gramos de ADN. Sin error, se necesitan 0,7 gramos de ADN.